Mateo capítulo 2, y voy a empezar leyendo desde el versículo 1. ¿Cómo hemos de prosperar en tiempos revueltos? Mañana es Reyes. Ya están de camino. Algunos ya se adelantaron en Cádiz y no sé dónde más. Ayer, ¿no? Las cabalgatas en algunos sitios para no mojarse. Y espero que este nuevo año os haya pillado bendecidos. Pero tengo que decir que seguimos en tiempos revueltos. ¿Cómo prosperamos en tiempos revueltos? Estos reyes nos van a enseñar tres cosas. Dice Mateo, Jesús nació en un pueblo de Judea llamado Belén, durante el reinado de Herodes. Llegaron a Jerusalén varios sabios del oriente y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en el lejano oriente y venimos a adorarlo. No tengo tiempo ahora mismo, quizás el año que viene lo haré, pero no tengo tiempo ahora mismo para enseñarte cuáles fueron los signos celestiales para que ellos llegasen a esta conclusión. Dice, bueno, ¿y cómo se dieron ellos cuenta? Pues como fueron astrónomos y astrólogos, las dos cosas, pues curiosamente, desde el concepto científico, es interesante ver lo que ellos vieron y cómo llegaron a la conclusión de que había nacido un rey y ese rey estaba, ellos pensaban que en Jerusalén. Te dejo la incógnita, así te vienes el año que viene a la predicación, ¿no? Vimos su estrella en el lejano oriente y venimos a adorarlo. Importante esa palabra, adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes y la ciudad entera se turbaron. Esa palabra también es importante. Se turbaron. Para unos, esa estrella trajo el deseo de adorar. Para otros, se turbaron. El miedo se apoderó. Y el miedo, cuando se apodera, hace estragos. Se turbaron. Inmediatamente Herodes convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros religiosos del pueblo judío. ¿Saben ustedes dónde nacerá el Mesías? Le preguntó, o les preguntó. Nadie había hablado de un Mesías. Había hablado de un rey. Herodes conocía la palabra. El Mesías nacerá en Belén de Judea, le respondieron. Así lo dijo el profeta Miqueas. Y tú, Belén, que estás en Judea, no eres la menos importante de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes mandó llamar secretamente a los sabios y averiguó la fecha exacta en que habían visto por primera vez la estrella. Vayan a Belén y busquen al niño, les dijo. Cuando lo encuentren, avísenme para que yo también pueda ir a adorarlo. Al terminar la audiencia con el rey, los sabios reanudaron el viaje. Y la estrella que habían visto en el oriente los iba guiando hasta que se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Los sabios se llenaron de alegría cuando vieron la estrella. Entonces entraron en la casa y al ver al niño con María, su madre, se postraron ante él para adorarlo. Luego abrieron sus alforjas y le ofrecieron como tributo oro,
incienso y mirra. Después Dios le avisó en sueño que no regresaran a donde estaba Herodes, y por eso se fueron a su país por otro camino. Cuando los visitantes ya habían partido, un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño y su madre. Quédate allá hasta que yo te avise, porque el rey Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aquella misma noche huyó José con María y el niño hacia Egipto, donde habrían de permanecer hasta la muerte del rey Herodes. Más o menos se cree que cuando Jesús tenía entre 3, 4 o 5 años. Así se cumplió lo que había predicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes se puso furioso por la burla de los sabios y mandó matar a todos los niños varones que vivieran en Belén y sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Lo ordenó así, tomando en cuenta el tiempo que los sabios le habían indicado. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Gritos de agonía, llanto incontenible se escuchan en Ramá. Es Raquel que llora desconsolada la muerte de sus hijos. En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Y nada más empezar la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade a Austria. El rey Jorge VI de Inglaterra habló a la nación suya sobre los posibles peligros que esa guerra planteaba. Y empezó su discurso con un poema de una tal Minnie Louise Haskins, misionera jubilada. Y el poema dice lo siguiente: y le dije al hombre que estaba a la puerta del año, dame una luz para poder caminar con seguridad hacia lo desconocido. Él me respondió: sal a la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. Nosotros apenas hemos entrado en el 2025, un año desconocido. No sabemos lo que va a pasar. Pero en los pocos días que llevamos, es un año que amenaza con peligros. La guerra en Ucrania sigue en pie. Ha habido atentados en Nueva Orleans, Las Vegas. La economía mundial pende de un hilo. Hay amenaza de guerra entre China y Taiwán. La crispación política es lo que nos caracteriza en España. Hay falta de trabajo. Estuve leyendo esta mañana, por cierto, no me acuerdo si fue El País o El Mundo. En los últimos 10 años, el 30% de las personas rumanas que vinieron como inmigrantes se han vuelto a su país por la situación comparada con su país tan mala que hay en España. Hay falta de liquidez. Hay personas también, lo leí esta mañana, que ya están tirando de sus ahorros para poder llegar al día a día. ¿Hay alegría? Sí hay alegría, pero hay un rum rum aquí abajo de peligro. ¿Qué lección podemos aprender de los Reyes Magos para sobrevivir y prosperar en tiempos revueltos? Ahora, primero he de decir que ¿por qué le llamamos magos? Bueno, le llamamos magos porque en el griego, cuando se describe a estas personas, se les describe con este término, mago, que en el griego quiere decir una casta de sacerdotes, o bien persas, o bien babilónicos. Sacerdotes que su enfoque era estudiar las estrellas. Astrólogos y astrónomos. Astrónomos que estudian las estrellas. Astrólogos que en ese estudio de las estrellas
le imputan significado para nosotros. El horóscopo, por ejemplo. Yo no creo en el horóscopo, pero esa es la diferencia. El astrólogo, el astrónomo está investigando las estrellas. El astrólogo lo que hace es cómo puede eso entonces influenciar. Ellos serán las dos cosas. ¿Por qué le llamamos reyes? Porque en ningún sitio en este relato se habla de ellos como reyes. Le llamamos reyes por las referencias que hay en Isaías 63, el Salmo 68, 29 y 72, 10, donde habla de reyes que van a venir de los pueblos, países lejanos, para traer sus regalos al Mesías. Entonces, Reyes Magos. Y me viene bien Reyes Magos porque al final voy a hacer un contraste entre tres reyes. Jesús, Herodes y estas personas. No sabemos si eran 3 o 300. Sabemos que es plural, pero no sabemos cuántos eran. Sí sabemos que eran de la misma talla, digamos, social que el rey Herodes, por los regalos que traen. Los regalos del oro, eso solo se regalaba a los reyes y solo reyes lo regalaban. El incienso, eso hace referencia a la divinidad de Cristo, porque el incienso se usaba para los actos cúlticos y solo se usa en el contexto de adoración. Mirra. Si tú vienes en España, por ejemplo, para aquellos que no conocéis mucho de la cultura española, ¿cuál sería la flor que nunca deberías llevar y que yo hice la primera vez cuando llevé una flor a María Esther y a mi suegra? ¿Qué flor nunca debes llevar porque es una flor que representa la muerte? El lirio, efectivamente. Y yo vi un lirio tan bonito y tal cual, y me lo llevo la primera vez que llevo flores a María Esther, y estaba mi suegra ahí, y le doy el lirio y se quedan. ¿Esto qué es? ¿Qué regalo nunca deberías llevar para bendecir a un recién nacido? Mirra, porque hace referencia a la muerte. La mirra es una de esas especias que se usa para lavar el cuerpo del muerto, para perfumarlo, lo que se usó también para Cristo. Entonces aquí vienen 3 reyes, con un regalo real, el oro, con otro regalo reconociendo la divinidad de Cristo para ser adorado. Y yo me imagino José y María y el tercer regalo, mirra. Sí, porque este niño morirá. Este niño morirá. Y no morirá porque lo ha querido otro. Morirá porque Él ha querido morir. Por ti y por mí. Ya desde entonces se empieza a anunciar su muerte vicaria por nosotros. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué lecciones podemos aprender de estos reyes para sobrevivir y prosperar en tiempos revueltos? En primer lugar, cultiva y fomenta el discernimiento espiritual. Cultiva y fomenta el discernimiento espiritual. Miles de personas vieron aparecer la estrella sobre Belén en el momento del nacimiento de Jesús. Miles. Pero solo estos reyes magos reconocieron que era señal de Dios y la siguieron. ¿Qué os parece? Y ellos conocían las Escrituras. Otros que contemplaron el cielo no vieron nada sobrenatural. ¿Y por qué? Porque no habían desarrollado el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de juzgar bien. Y el discernimiento espiritual es la capacidad de juzgar
al oír la voz de Dios. Y cuando cultivamos ese discernimiento espiritual, somos capaces de separar el bien del mal, la verdad de la falsedad, la sabiduría de la necedad y reconocer esa voz de Dios cuando la oímos. Ahora, ¿cómo cultivamos el discernimiento espiritual? Bueno, nos enseñan ellos, primero, arráigate a la palabra de Dios. Decía Paloma esta mañana, y sabéis que yo siempre busco cuando estamos juntos, ¿dónde se está moviendo el Espíritu Santo? Decía Paloma, ¿por qué no nos comprometemos a leer Joel esta semana? Sí, efectivamente. Porque el discernimiento espiritual se fortalece, se fomenta, se cultiva arraigado a la palabra de Dios. Los magos fueron a Jerusalén, la capital, preguntando por el rey, porque eso es lo normal. Si ha nacido un rey, ha nacido en la capital. Hemos visto las maravillas del Señor que anuncian y hemos llegado aquí. Pero tuvieron que ir a la palabra para encontrar el lugar específico. Herodes convoca a sus eruditos religiosos y ellos citan al profeta Miqueas y señalan a Belén. Ese es el lugar donde ha nacido el Mesías. Para cultivar discernimiento espiritual hay que arraigarnos a la palabra de Dios. ¿Sabéis una cosa que me molesta? Os voy a decir. A mí me molesta que vengas al culto sin Biblia y no miro a nadie. A mí me molesta que vengas al culto sin Biblia. Así no me meto en problema, no miro a nadie. Me da igual que sea en papel o me da igual que sea en móvil o... Hay que estar arraigada a la palabra de Dios. No venimos a la iglesia para escuchar. Venimos a la iglesia para leerlo, para entenderlo, para sacar de ahí lo que Dios tiene para mí. Me molesta. No miro a nadie. Me molesta. Me molesta. Bueno, molestias aparte. Lo segundo que hay que hacer para desarrollar discernimiento espiritual es tomar pasos de fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como vimos la semana pasada con Simeón, para desarrollar discernimiento espiritual, literalmente hay que ponerle patas a la fe. El Señor le reveló en su casa que ese día vería al Mesías, pero si Él no le pone patas a su fe y actúa sobre su fe, no. Paloma dice, Señor, aumenta nuestra fe en esta mañana. ¿Sabes cómo aumenta Dios tu fe? Poniéndole patas a lo poco que te ha dado. Y si Él te dice, dale de comer a esa persona, pero es que yo no conozco a esa persona. Es que todas las personas que piden, ellos lo que quieren es dinero para droga. No, pero cómprale una hamburguesa. No, le voy a comprar yo una hamburguesa. Está engañando a todo el mundo. Ponle patas a tu poca fe. Y verás que el Señor lo aumenta. Porque aprendes a escuchar su voz. Y aprendes a ponerle patas a la escucha de su voz. Aunque sea una cosa rara. Me recuerda mucho esta historia. ¿Os recuerda esta historia a una historia que hay en el Antiguo Testamento? Es decir, aquí tenemos a unos reyes que ven una estrella y que parten de su casa, de su pueblo y de su parentela para ir a un país que no conocen.
Abraham, efectivamente. Y es un nexo con el Antiguo Testamento. Esa misma fe que caracterizó a Abraham como padre de todo Israel, caracteriza ahora por parte de gentiles la adoración hacia Jesús. Están dispuestos a dejarlo todo y a lanzarse al vacío, guiándose simplemente por las manifestaciones de Dios. Tremendo. Tú quieres que Dios te aumente la fe, arráigate en la palabra y pon patitas a lo que Él te dice. 2. Confía que Dios te va a guiar. Sí, ponemos patitas a la fe, pero yo tengo que tener la confianza de que esta patita, cuando toma ese primer paso, me vas a guiar al segundo, tercero y cuarto. Recuerda y confía que Dios te va a guiar. No se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Y esta es la segunda lección. A menudo parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Y eso hace menguar nuestra fe. Las circunstancias no salen como tienen que salir. Las promesas todavía no las veo. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Porque yo no soy un gerifalte. Yo soy un pobre mecánico, un pobre médico, un pobre barrendero, un pobre maestro. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Mira, Lucas 22, Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar. Me vas a negar 3 veces y lo vas a hacer antes de que cacaree el gallo. Algo tan específico. ¿Tú crees que Jesús no sabe específicamente los planes que tiene para tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no se ha olvidado de ti. Él tiene planes específicos. Empieza a tomar esos pasos. Si Cristo sabía con tanta precisión cómo iba a ocurrir la caída de Pedro, sin duda es lo suficientemente sabio como para ordenar mis pasos y mi futuro. Job decía lo siguiente, capítulo 23. Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado. No me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Arráigate en la palabra. Arráigate en la palabra y confía que Él no se ha olvidado de ti. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿cuáles fueron? ¿Te acuerdas? Va con esto, ¿eh? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo puedo confiar en ti. No sé lo que toca después de esta muerte. Me lo imagino. Pero yo puedo confiar en ti. Ahora, eso sí, recuerda que las formas que tiene Dios para guiarte pueden ser diferentes a las formas que tú esperabas. Lo vimos la semana pasada con Simeón. Lo vemos hoy en el relato de los magos. Los magos reciben de Dios una luz que los líderes religiosos judíos también recibieron, pero no la percibieron. Esa iluminación divina penetró en la oscuridad de unos paganos y les hacen buscar la verdad siguiendo ese resplandor.
Pero fíjate por dónde. Los religiosos en Jerusalén que citaron a Miqueas 5:2, demostrando que sabían dónde iba a nacer el Mesías, lamentablemente carecían de la relación con Dios o del deseo de buscarle que les hubiese impulsado a andar 8 kilómetros para verle. Eso es como andar de aquí a Moncloa. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo como ellos pensaban que tenía que haber nacido. Acuérdate, cuando empiezas a andar en esta relación con Dios, arraigado a la palabra, prestos al Espíritu Santo, Dios se va a salir de tu cajita. Yo lo tengo aquí, lo tengo controlado. Dios, no me pidas esto. Esto no. Y Dios se sale de esa cajita. Y tú por fe, puesto tu mano en su mano, dices, aunque yo no entiendo tus formas, yo te conozco a ti y sé que me vas a guiar bien. Las formas de Dios pueden ser muy raras, pueden ser muy diferentes. Y 3, no vivas con miedo que te lleva a turbarte ante una noticia inesperada. No vivas con miedo que te lleva a turbarte ante una noticia inesperada. Versículo 1, 2 y 3. Jesús nació en un pueblo de Judea llamado Belén. Allá hay un rey indefenso, un rey frágil, pero un rey. Durante el reinado de Herodes, otro rey, poderoso, déspota. Llegaron a Jerusalén varios sabios, varios reyes del oriente. Y aquí tenemos los terceros reyes. Buscadores, sabios, ricos, buscadores. La revelación lleva a los magos a buscar. Esa misma revelación lleva a Herodes a maquinar. ¿Sabes lo que es maquinar? Maquinar. ¿Cómo puedo yo arreglar esto para mi propio beneficio? ¿Cómo puedo yo arreglar esto para cuidar de mi propio estatus? ¿Cómo puedo yo arreglar todo esto? Controlar todo esto. La misma revelación lleva a los magos a buscar y a Herodes a maquinar. Los magos se empeñan en adorar y a regalar. Herodes se empeña en guardar su pellejo y controlar. Ahora escúchame. Nuestro viejo hombre y nuestra vieja mujer es como Herodes. Aquí hay muchos Herodes. Acuérdate lo que decía mi abuelo. Cuando apuntas con un dedo, hay 3 que te están mirando a ti. Aquí hay mucho Herodes. Aquí también. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, empeñado en guardar, en cuidar, en controlar, para que nada me pase. Nos da miedo soltar las riendas.
Nos da miedo reconocer a Jesús como Rey, darle nuestra vida, porque ¿qué hará conmigo? ¿En qué problema me meterá? ¿Qué pondrá en peligro en mi vida? Ese es el viejo hombre, la vieja mujer. Ese es Herodes. Ah, pero hay otro rey. Los magos. Los magos son ejemplos de esos hombres y de esas mujeres que adoran a Jesús. Dadivosos, confiados, motivados por su búsqueda de conocerle cara a cara. Aquí hay muchos reyes magos buscando conocerle. Para el viejo rey Herodes, el miedo y la turbación forma parte de su día a día. Que no sea así en tu vida. La vieja vida ha pasado. Si tú conoces al Señor Jesucristo en esta mañana, la vieja vida pasó. No tienes que temer. No tienes que esforzarte por controlar. No tienes que leer amenaza en toda situación nueva. Porque Cristo es el que controla tu vida. Cristo es el que tiene pensado el camino para tu vida. Para el viejo Herodes, el miedo y la turbación forman parte de su día a día. Pero para el rey mago, la confianza y la seguridad son sus baluartes. ¿Qué rey o qué reina vas a ser tú este año? ¿Herodes o un rey mago? ¿Una reina mago? ¿Qué rey vas a ser? ¿Controlado por el miedo o por la confianza? ¿El que vive turbado, con miedo a perder el control de tu vida? ¿O el que vive atento a las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, que te lleva a una búsqueda aún mayor de conocerle cara a cara? Ese es mi deseo para mi vida, ese es mi deseo para tu vida. Los magos nos enseñan que podemos vivir sin miedo. Minnie Haskins nos dice: sal a la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que la luz y más seguro que un camino conocido.